cambiar atmósferas, digo, en la vida de cada cristiano. Dios nos ha llamado para bendecirnos y para ser de bendición. Dígale al que tiene al lado, Dios te llamó para bendecirte y para ser de bendición. Pero notamos muchas veces que en lo que respecta al Dios llamarte para bendecirte y para ser de bendición, notamos el egoísmo en la vida de muchos cristianos, ¿no? Somos egoístas, somos mezquinos, somos personales. Hasta escuché decir a personas, a mí no me importa la vida de ustedes, a mí me importa mi vida. Y sin embargo, cuando yo veo a Cristo que fue a la cruz del Calvario, Cristo fue por todos, no fue por uno solo, ¿no? Él no fue personal, Él fue por la humanidad. Y cuando hablamos de la palabra del Señor, digo, la gente nos cuesta creer mucho, entender mucho el plano espiritual en el que nosotros vivimos, la atmósfera que nosotros generamos, que cada uno de nosotros cuando hemos llegado a la persona de Cristo a buscar a Dios, vinimos buscando que nos ayudara, ¿no? Que queríamos cambiar, queríamos vivir la vida de otra forma, pero claro, yo hablaba con los muchachos, me hacían preguntas y les decía, pero llega un nivel en la vida del cristiano en donde empezamos a recibir de Dios, tenemos un encuentro personal con Dios, empezamos a obtener conocimiento de la palabra del Señor y es como que se nos empiezan a subir los humos, ¿no? Y empezamos a ser mejor que el otro. Y cuando empezamos a ser mejor que el otro, empezamos a querer pisarle la cabeza al otro. No nos importa la vida de la otra persona. No nos importa que el lugar donde estamos hemos venido alguna vez con una necesidad, con una crisis, un problema, a buscar el milagro, a buscar la transformación, y Dios nos ha cambiado la historia de vida. Yo veo en el libro de Génesis capítulo 12, en el verso 1, Dios llama a alguien para ser de bendición en la tierra, como lo es Abraham. Dice, Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham tenía 75 años y Sara, su mujer, tenía 65 años. Eran mayores de edad, eran de edad muy avanzada. Seguramente el diablo habrá pensado que dos personas con esas edades no podría haber descendientes, no podría haber una historia que se continúe escribiendo. Ellos no tenían hijos, no tenían hijos. Y yo me imagino al diablo pensando que, bueno, Dios llamó a Abraham y a Sara y le dijo, te voy a bendecir y serás de bendición, pero no sé de qué forma, porque ya no van a poder tener hijos. Pero yo veo en la palabra del Señor que para Dios no es nada imposible. Y en Gálatas capítulo 3, 16 dice, ahora bien, usted sabe que estamos enseñando para todos los líderes, ¿no? 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿A quién le fueron hechas las promesas? A Abraham, no a su familia. Dios tenía que empezar con alguien. Entonces Dios llama a Abraham y le hace promesa. Pablo lo dice en el libro de Gálatas. Y a su simiente. ¿Quién era la simiente de Abraham? No había. Todavía no había. Pero en el pensamiento de Dios, en la presencia de Dios, en la soberanía de Dios, Abraham decía, yo ya soy viejo. Sara ya no tiene que dar. ¿Qué herencia vamos a tener? Pero en los planes de Dios había algo más.
Dígale al que tiene al lado suyo, en los planes de Dios sobre tu vida hay algo más. Entonces Pablo lo está mencionando a esto y dice, en su simiente, la cual es Cristo, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué significa esto? Que todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, se la dio a Cristo. Todas las promesas que estaban en la vida de Abraham, se la dio a Cristo. Estaban en Cristo. Y a través de Cristo, esas promesas se distribuyen en nuestra vida, vienen a caer sobre nosotros. Porque dice la Biblia que en Cristo las promesas son sí y amén. O sea que lo que Dios le prometió a Abraham, hoy se cumple en la vida de Cristo. Y a través de Cristo se desata sobre cada uno de nosotros. O sea que cada cristiano, si nosotros entendiéramos el plano espiritual, lo que tenemos, lo que podemos, nos daríamos cuenta que nuestra vida cristiana tiene continuidad en promesa, mientras yo no abandone al Señor, mientras yo no lo deje a Dios, mientras yo no deje de buscarlo, mientras yo no deje de estar en lo secreto con Dios, mientras yo no deje de adorarlo, mientras yo no deje de bendecirlo, hay promesas fluyendo continuamente en mi vida, milagros, provisión, bendición, puertas abiertas, todo eso lo encuentro en el paquete de la salvación. Ahora en Génesis, yo dije que todo esto viene a través de Cristo y con mucha más razón cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestra promesa, Cristo es nuestra bendición. Ahora, cuando hablamos de todo esto, en Génesis capítulo 12, verso 2, la promesa de Abraham continúa y Dios le dice a Abraham, cuando Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te envío, una tierra que yo te voy a mostrar, ¿no? Y en el verso 2 dice, Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Es el proceso de la bendición, es el proceso de cada cristiano. Todos hemos llegado con una crisis en la vida, todos hemos llegado con un bajo perfil, todos hemos llegado con un problema, ya sea económico, ya sea familiar, ya sea matrimonial, ya sea con los hijos, ya sea en el aspecto laboral, ya sea en la salud, ya sea en lo emocional, ¿no? Hemos llegado con un problema o espiritual, hemos llegado con una situación. Y la promesa que estaba en Abraham vino a Cristo. Cuando yo vengo a la iglesia con toda esa crisis, yo acepto a Cristo en mi corazón y esa promesa empieza a cobrar vida en mi vida. ¿Qué dice? Lo que le dijo a Abraham ocurre en mí. Te engrandeceré y serás de... Engrandeceré tu nombre. Entonces, yo era desconocido. Yo era una persona que no tenía sentido. Yo era, alguno de los varones llegaba a decir alguna vez, a mí me llamaban el borracho. Mira, ahí va el borracho. ¿A cuánto le habrán dicho lo mismo, no? Mira, ahí va el fracasado. Mira, ahí va el... Lo digo porque algunos no lo entienden, ¿no? Mira, ahí va el mandado. Ahí va el cornudo. Mirá lo que va a ir. Y nos ponían sobrenombres, pero Dios decidió en su soberanía cambiar nuestro nombre. Dijo, no, ya no te van a llamar más de la forma que te llamaban. Yo te puse nombre, voy a engrandecer tu nombre. Te voy a dar calidad de vida, te voy a dar gozo. Voy a poner salvación sobre tu cabeza. Y Dios empieza... Algunos nos decían, mira, ahí va el endemoniado, ¿no? Y Dios rompe las cadenas, Dios rompe la cautividad. Porque la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre.
Hay algunos que tienen un problema con la libertad. Pero la libertad es Cristo. Yo no puedo sacar esa parte de la Biblia. Esa es la realidad. Le rompemos el sentido a la Biblia y empezamos a hablar cosas, barbaridades. Pero cuando yo conozco la verdad, empiezo a vivir la libertad que Cristo me da. Y ahí Dios empieza a engrandecer. Dios te posiciona. Dígale al que tiene la... Dios te posiciona. Si vas a la facultad, Dios te posiciona. Contaba Nerea ayer, ¿no? Nerea decía, yo no sabía nada, tenía este problema. Y ayer me pasó esto, decía ella. La profesora dijo, pase adelante y cuente. Y empecé a hablar de esa materia. Y de solo estar le dice, no. Todos hablaban sin micrófono, y dijo, tráiganle un micrófono, denle un micrófono, suba acá arriba y hable no de lo que usted nos está hablando. Era que estaba hablando de lo que era la evolución del hombre en el aspecto bíblico. Y los atrapó. Atrapó a más de 300 chicos, atrapó a los profesores y terminó hablando de su testimonio. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Engrandeciendo tu nombre. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios que cuando yo busco a Dios, estés donde estés, Dios te va a posicionar. Y se lo dice a Abraham, en Génesis 2, capítulo 12, verso 2, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Usted cree que no hubo repercusión de Lea hoy en todo? ¿Qué te dijeron, hija? Por favor, llévame el micrófono para ir a Daniel. Él hace como antena. Sí. Resulta que cuando yo estaba preparando, porque yo lo estaba haciendo por la mañana, cuando marqué su número sin querer, y estaba un chico, y yo le pregunté, ¿qué es lo que estás haciendo vos? Y yo estoy haciendo lo mismo, me dice él. Y yo le digo, me dice, ¿vas a una iglesia? Sí. Le contó a qué iglesia y me dice, yo soy católico, entonces somos hermanos, me dice. Pensamos distintos, pero hermanos. Medios hermanos. Claro. A veces me da por preguntarle y le dije, yo quería escuchar lo tuyo. ¿Por qué no pasaste a decir lo que vos pensabas? Y porque vos ya habías dicho mucho, me dice. Vos ya habías hablado muchísimo. Entonces, ¿qué tenía yo para agregar? Me dice. Y como que había, todos murmuraban, me dice. Y le digo yo, ¿y como que murmuraban? No lo sé, me dice, pero todos murmuraban y yo ya no tenía para decir, me dice. Entonces le digo, bueno, no tiene nada que ver. Y me dice, como que vos has hablado mucho y la gente como que no sabe de lo que vos hablabas, me dice. Porque si vos te hablas frente de gente católica, te va a entender, pero aquí nadie entendía lo que vos hablabas, dice. Pero sin embargo, yo he llegado a grabarle a la profesora todo y bueno, después le cuento. Pero lo que a mí me sorprendió es que lo que pensaba él, siendo, digamos, católico, no es por hablar nada, él no pasó, no dijo ni nada. Y una de las cosas que ayer no he contado es que una chica dice que estaba delante, ella ya lo describió en todos los sentidos. Entonces con otros conceptos describían cosas cortas. Entonces del lado de Dios llegamos a hacer ver todo lo que es el hombre. Porque Él es el creador. Exactamente. Él es el creador. Y es tremendo esto porque hoy se está hablando de vos. Haya sido largo o haya sido corto, Dios te posicionó y engrandeció tu nombre en medio de otros que podrían haber dado, pero no lo dieron. Dios te eligió a vos. Dígale al que tiene al lado, Dios te eligió a vos. Podría haber elegido a otros, pero Dios te eligió a vos. Entonces vos fíjate cómo Dios va cumpliendo las promesas de Abraham en Cristo y de Cristo en mí. Lo va haciendo. La gente no entiende este principio. La gente no comprende cuál es nuestra posición cristiana. El Señor le dice, engrandeceré tu nombre. Ahora fíjese, la bendición no nació en la tierra. Díganle al que tiene, no, la bendición no nació en la tierra. Porque yo sé, porque yo soy la unción, porque yo soy esto. No, momentito, no te equivoques.
la bendición, el saber, el conocer, no nació en la tierra. Díganle al que tiene al lado, no nació en la tierra. Ahora fíjese que muchos que estudian en algún momento han dejado a Dios y han fracasado en los estudios. Y han reconocido, se han vuelto a Dios y Dios los ha posicionado. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué quiere decir? ¿Que falta temor entonces? Falta mucho temor. No hemos reconocido al Dios de la sabiduría, al Dios que todo lo sabe. Entonces, la bendición nace en el cielo, porque es de Cristo, que nos bendijo con todo. Dice la Biblia que nos bendijo con toda bendición que es espiritual. Entonces, ¿de dónde es la bendición? Espiritual. La bendición es espiritual, no es terrestre, no es de la tierra. Usted dice, Dios me trajo una tierra bendita. Sí, Dios nos trajo tierra bendita. Pero la bendición no está en la tierra, está en el Dios que te llamó, en el Dios que te posicionó. Ahora, nos bendijo con toda bendición. ¿Y cuándo se activa esa bendición? ¿Alguien me puede decir cuándo se activa esa bendición? ¿Cuándo? Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón. Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, Cristo se hace real en mi vida y empiezo a caminar tomado de la mano de Cristo, porque en Cristo, dice la Biblia, son sí y amén las promesas. Son en Cristo. O sea, si yo voy a una Biblia que tiene José, hablábamos hoy de esto, ¿la tenés ahí, José, a la Biblia? Búscamelo el texto que me mostrabas hoy. Esos 3 últimos versos que me mostraste. Hablando de la bendición de Dios, porque hay muchos que creen que somos dueños de la bendición. Somos dueños de lo que hacemos, somos dueños de lo que sabemos, somos dueños del conocimiento, somos dueños de un montón de barbaridades que muchas veces están fuera de lugar. Por ejemplo, a mí viene y me dice, pastor, yo soy profeta. Usted necesita un profeta en la iglesia. Tome. Pastor, yo soy predicador. Usted necesita un predicador. Si usted quiere, cuando usted quiera, yo vengo y predico en su iglesia. Si fueras profeta, si fueras predicador, si fueras apóstol, si fueras pastor, fuera lo que sea, tendrías que tener iglesia. Yo no conozco a nadie que sea eso, que no tenga iglesia. Porque si no, simplemente eso es un título. No sé si me entienden. El pastor es pastor, ¿por qué? Porque tiene oveja. Pastor que no tiene oveja no es pastor. ¿Qué dice ahí, José, tu Biblia? Léemelo. Lárgame el libro, el capítulo y el texto. Deuteronomio capítulo 8, capítulo 9, perdón, el verso 5. Deuteronomio 9, versículo 5 hasta el 6. Búsquelo usted también. No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellos. El Señor tu Dios expulsará a esas naciones de tu paso a causa de la perversidad de ellas y para cumplir el juramento que le hizo a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno. No, porque no lo eres. Eres un pueblo terco. Lo escuchó lo que dice, ¿no? Dice, no creas que porque eres merecedor de lo que te llevo a entrar a una tierra de bendición, sino por la impiedad de aquellos. Porque aquellos son impíos, son rebeldes, son pecadores, entonces te toma a vos. Pero aunque te tome a vos, eres un pueblo terco.
Ahora los cristianos a veces somos tercos, ¿no? Cabeza dura. Somos como el pueblo de Israel. No nos damos cuenta de lo que estamos caminando o en qué estamos caminando o en la bendición que estamos viviendo o lo que Dios estamos haciendo, lo que Dios está haciendo. ¿Cuántas veces Dios nos ha sanado que nos gusta volver al hospital? No nos damos cuenta las veces que Dios nos ha prosperado, que cuando Dios nos ha prosperado se nos subieron los humos y volvemos a caer de vuelta al mismo nivel en que estábamos. Cuando es tan fácil caminar con el Señor, lo dice la Biblia, vivamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Vivo continuamente en la bendición de Dios. No me salgo de la bendición de Dios. No me muevo de la bendición de Dios. Pero somos tan tercos, tan cabeza dura, que nos separamos. No. Es como que yo estoy bajo un paraguas, ¿no? Estoy bajo un paraguas, yo camino, el paraguas va conmigo. Pero llega un momento que me cansó el paraguas, salgo del paraguas, termino todo mojado. ¿Por qué? Porque me salí de lo que me estaba, de lo que me estaba cubriendo, la cobertura que yo tenía. Me salí de estar cubierto de una tormenta. Entonces empiezo a sufrir lo mismo que todo el mundo sufre. Pastor, ¿por qué me pasa a mí? Entonces Dios le habla a Abraham. Y le está diciendo, voy a engrandecer tu nombre. Y esa bendición se activa en nosotros cuando aceptamos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y le dice el Señor, serás de bendición. O sea que si Dios me bendice, ¿para qué es? Para bendecir a otro. Si Dios me bendice, es para bendecir a otro. Es la ley de la siembra y de la cosecha. Si yo retengo, ¿qué me va a pasar? Va a quedar en retención, no va a ocurrir absolutamente nada, porque no estoy viendo en lo personal nada más. Entonces, la bendición de Dios en la vida de Abraham estuvo supeditada a la obediencia de Abraham. Qué tremenda la obediencia de Abraham. Pues si no deja su tierra, no iba a recibir bendición. Y la obediencia, dígale al que tiene al lado suyo, la obediencia activa bendición. Pruébelo. Mire, yo soy pastor de más de 1000 personas. Pruébelo. Yo conozco a cada uno de los que viene a la iglesia. Y conozco el que está en obediencia, el que no está en obediencia, y el que está en obediencia dice, pastor, míreme, qué lindo, papá. Una hermana me decía anoche, pastor, Dios sacó a mi hijo de la depresión. Dios, nadie lo hizo, ni las maestras pudieron hacerlo. Yo sufría, yo me iba a trabajar y lloraba en el trabajo. Y mi compañera me decía, pero mirate la cara que tenés, ¿por qué llorar? Porque mi hijo quedó deprimido en la casa, tengo miedo que se mate. Tengo miedo que le pase esto. Pastor, cuando yo conocí a Cristo, me dice, cuando yo vine a la iglesia, Dios sacó a mi hijo de esa depresión. Hoy mi hijo es extraordinario. Yo hoy voy a trabajar y mis compañeras me dicen, ¿cómo te cambió la cara? Sos otra. ¿Qué hiciste? Voy a la iglesia. Y las maestras que le dijeron, mire señora, no todo es iglesia, no todo es iglesia. ¿Cómo lo dijo? ¿No todo es iglesia? Sí que es todo iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando mi hijo estaba deprimido y no venía a la escuela por depresión, que no se quería levantar, ustedes como maestra no lo podían levantar. Ustedes como maestra no lo podían sacar, ni con toda la sociología que tenían, ni con toda la psicología que tenían, no lo podían sacar. Ni con toda la pedagogía que podían tener. Mi hijo estaba depresivo. Pero Cristo lo levantó. Cristo cambió no solo la historia de mi hijo, sino que cambió mi angustia. Y no solo cambió mi angustia, sino que cambió a mi esposo. Y no solo cambió a mi esposo, sino que cambió a mi hijo menor. O sea que cambió mi familia completa. No lo hizo usted, le dijo a la maestra. Lo hizo Jesucristo. Y en Génesis capítulo 12:3 le dice el Señor a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren
Y a los que te maldijeren, maldeciré. Hay gente que viene preocupada y dice, pastor, me han maldecido, matado. ¿Para qué te preocupas? Yo hablaba recién con un muchacho y le decía ayer a Sebastián, ¿para qué a veces nos preocupamos? Porque es natural preocuparnos. Pero la realidad es que Cristo tiene todo escrito. Entonces, mi preocupación no tendría que ser el problema ahora. ¿Cuál tendría que ser mi preocupación? ¿Cuál? Buscar a Dios. O sea que mi preocupación tiene que ser estar tomado de la mano del Señor, obedecer a su palabra, porque mi historia ya está escrita, ya está planificada. Yo le decía, Éxodo 14:14, dice, Abraham preocupado, Abraham con problemas, empieza a decir a Dios ciertas cosas. Y Dios en Éxodo 14 dice, a Moisés. Y en Éxodo 14:14, Dios le dice a Moisés, Moisés, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tranquilo. Dígale al que tiene lo tranquilo. Dios pelea por nosotros. Entonces el Señor le dice a Abraham, fíjate que empieza diciéndole, Abraham, te voy a bendecir. Salí de tu tierra, de tu parentela, de todo lo que estás acostumbrado, yo te voy a bendecir. Yo te voy a engrandecer. Voy a engrandecer tu nombre. Voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Hay promesa. Y le dice, pero Señor, y los que me maldigan, y los que me cruzan el camino, tranquilo, Abraham. Porque a los que te bendigan, yo lo voy a bendecir. Y a los que te maldigan, yo lo voy a maldecir. En otras palabras, el Señor estaba diciendo a través de esto, cuando ustedes tengan problemas, cállense en la boca. Yo hablaba con los líderes en estos días y le decía, los líderes tenemos que aprender a callarnos la boca. Pues los líderes por ahí son medio cuenteros, no medio chismosos. O dicen cosas fuera de lugar, o los veo yo, ¿no? Están los mujeres trabajando y pasa otro gente, ¡palas! Y la otra, dije, el diablo le robo la rosca al cogote. No, te da gana, ¿verdad? Pastor, le mete un patadón, le hago las 5 vueltas mortal, se va a caer parada, ¿no? Ocurre, sí, ocurre, claro que sí. A otra vinieron y le dijeron, ustedes son mujeres, ustedes son árboles secas, paradas en una pared. Ah, bueno, no sé dónde sacan esos términos, estos hijos del diablo, ¿no? Pero sabes que mientras vos estás parado ahí, a otro le gustaría estar en tu lugar. Y no lo pueden estar. Ese que dijo planta seca, parado en una pared, está más seco que Satanás. No tiene ni para pensar que dice la estupidez que dice. Pero sin embargo, a todo esto, Dios le dice a Abraham, no te preocupes, porque todo el que hace esto, mientras vos te quedes callado, mientras vos no te defiendas, ¿cómo no me voy a defender, pastor? Tranquilo. Díganle al que tiene lo tranquilo. Porque cuando yo abro mi boca, yo estoy actuando de acuerdo a mi justicia. Pero cuando yo cierro mi boca, ¿qué estoy haciendo? Dejando la justicia de Dios, porque mi justicia no es igual a la justicia de Dios. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Yo le explicaba anoche y le decía, estoy amontonando ascuas de fuego, dice la Biblia, sobre la cabeza. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿O qué es lo que está pasando? Están llamando al mismo infierno sobre su cabeza. Entonces hay cristianos en crisis, en problemas, en situaciones difíciles, porque se están enfrentando al propósito de Dios. Y es duro cuando nos enfrentamos al propósito de Dios. Y le dice, yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, díganle al que tiene al lado, en ti serán benditas. Y usted me va a decir, pastor, pero eso le estaba diciendo a Abraham. Sí, claro. Pero recuerde que en Cristo, las promesas de Abraham, nosotros son sí, amén. Entonces, en ti serán benditas, por eso uno le dice al que tiene al lado, en ti serán benditas
toda la familia de la tierra. ¿Para qué estoy yo?